Pastor, ¿qué dice la Biblia sobre la homosexualidad? Saludos mis amigos y hermanos. Una gran alegría, ¿verdad?, poder participar en esto. Y a la pregunta de la hermana Sarat, ¿qué dice la Biblia acerca de la homosexualidad? Tema interesante que cada día se complica más, porque el hecho que han, yo diría, unido la situación, la problemática de la homosexualidad con asuntos de discriminación racial, de discriminación de sexos, etcétera. Hoy yo voy en los minutos que tengo, que me ha invitado, voy a tratar de contestar la pregunta de manera directa, quizá con un poco de comentario, pero voy a tratar de concentrarme en lo que dice la Biblia. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia acerca de la homosexualidad? Para nosotros poder tener una respuesta lo más comprensiva posible en relación con lo que dice la Biblia, nosotros tenemos que irnos a la creación cuando Dios creó al ser humano. Porque nosotros entendemos que la base para nosotros referirnos a cualquier asunto que tenga que ver con los humanos, que tenga que ver con la raza humana, indudablemente tenemos que irnos a la creación, donde Dios, allí la palabra nos revela qué fue lo que Dios hizo. Así es que yo voy a leer en el libro de Génesis, capítulo 1 del libro de Génesis, y voy a leer versículos 26 hasta el 28. En el contexto de la creación, la palabra de Dios dice que Dios creó el mundo en 6 días. Cada día fue dedicado a la creación de algo de la naturaleza, comenzando con la luz, siguiendo con la expansión, después con las aguas, etc. Y llegamos al 6º día, cuando Dios creó a los seres humanos. La última parte del 6º día, la primera parte que creó los animales terrestres. Ahora miren lo que dice el Señor, la palabra de lo que Dios hizo, ¿verdad?, en la creación de los seres humanos. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y díjoles Dios, fructificad, multiplicad, y llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, noten ustedes lo siguiente. Dios simple y llanamente creó 2 clases de gente: el hombre y la mujer. De esa manera Dios estableció la familia, estableció el matrimonio. No dice ninguna otra parte de la Biblia, no importa dónde usted busque, que Dios hizo un tercer individuo, ¿verdad?, como ser humano, que iba a estar ni como complemento siquiera, ni indefinido en relación a su humanidad, creada por Dios. Dice un hombre y una mujer. Cualquier situación que parta de allí tiene varias cosas. O es contra Dios, no tiene nada de base en relación a lo que Dios creó, y otros asuntos más, ¿verdad?, que por tiempo no podemos definirlo. Pero recuerden, cuando Dios creó al ser humano, Él creó un hombre y una mujer. Lo otro que nosotros tenemos entonces también que introducir allí claramente es que la familia, según Dios lo creó, según Dios la estableció, está formada, y necesariamente para ser familia tiene que estar formada por un hombre y una mujer con hijos, si los tienen. El matrimonio, para ser matrimonio, según Dios lo determina,
tiene que ser creado por un hombre y por una mujer. No existe ni en el pensamiento de Dios y por lo tanto en la palabra del Señor no existe ningún concepto de matrimonio formado por ningún otro tipo de pareja que sean del mismo sexo. Eso no es matrimonio según lo que Dios creó. Solamente un hombre y una mujer. Con la entrada del pecado y la proliferación también del mismo pecado y entonces también la promiscuidad, ustedes saben que vinieron los años difíciles cuando el hombre y la mujer se convirtieron en una situación promiscua. Dios tuvo que destruir al mundo, según lo declara Génesis. Desde en el capítulo 11 encontramos cómo Dios decidió destruir a la raza humana porque se había pervertido de una forma vil. Algunos dicen que ya para ese tiempo se conocían gente con asuntos de homosexualidad, ¿verdad? Que habían hombres y mujeres. Lo que se encuentra registrado es que alrededor de 3000 años antes de Cristo, y es posible que eso sea posiblemente para tiempos del diluvio, aún antes del diluvio, porque el diluvio fue 2000 años antes de Cristo. Así es que aún antes de eso dice que ya había, y claro, entre la creación y el diluvio, se dicen los exégetas que hubo 2000 años, o sea, 2000 entre la creación y el diluvio, 2000 entre el diluvio y Cristo Jesús. Muy bien. Ahora dice que ya había individuos homosexuales aún antes del diluvio. Se registra en Egipto un individuo, ¿verdad?, que dice que tuvo un amante que trabajaba en el palacio de Faraón. Muy bien. Eso es lo más antiguo que se conoce como existencia de individuos con tendencias homosexuales. Pero hay que recordar que la Biblia en ningún momento sanciona ese tipo de relación entre el mismo sexo, porque Dios simple y llanamente, para que haya una atracción sexual, para que haya inclusive una creación de pareja, de matrimonio, de familia, Dios lo estableció claro, un hombre y una mujer. Ahora, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el Señor le enseñó o le señaló un par de asuntos que debían tener en cuenta cuando ellos habitaran la tierra que Dios le dio por herencia. Y les recordó lo siguiente: ellos iban a ir a la tierra donde sacaron los cananeos, bastante promiscuos en todo tipo de actividad, ¿verdad?, que tenía que ver de relaciones humanas. Y entonces el Señor le dijo que les recordara lo siguiente, le dijo a Moisés, no des tu simiente para hacerla pasar por el fuego. Estoy leyendo en Levítico, el libro de Levítico, capítulo 18, y voy a leer versículos 21 en adelante. Y no des de tu simiente para hacerla pasar por el fuego a Moloc. No contamines el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es confusión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, porque en todas estas cosas se han ensuciado las gentes que yo he hecho de delante de vosotros. O sea, Dios le dice a su pueblo: mira, no practiques esta situación porque es abominación. No estarás acostándote, o sea, en asunto, ¿verdad?, sexual con un hombre o con un hombre con hombre, mujer con mujer, porque eso es abominación, Jehová. Y la gente que dejó esta tierra, yo la destruí precisamente por ese tipo de conducta, y ahora te la estoy dando a ti. Y el plan de Dios era entonces que su pueblo
no practicara eso porque es abominación, o sea, es pecado indudablemente. La situación con lo que tiene que ver con el homosexualismo se ha complicado, como dije, porque la gente reclama ahora el derecho, todos sus derechos, y dice que tienen, ¿verdad? Pueden practicar lo que quieran, cuando quieran, con quien quieran, se pueden casar cuando quieran, con quien quiera, ¿verdad? Donde quiera, etcétera, etcétera. Todo eso está indudablemente en contra de lo que Dios dice en su palabra. Muy bien, ahora, en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 6 de Primera de Corintios, capítulo 6, yo quiero leer lo siguiente allí. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Y le voy a leer entonces el versículo 9. ¿Está bien? Dice aquí la palabra. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 hasta 9 y 10. Dice: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Es interesante que Pablo aquí menciona una lista de aquellos que no van a entrar al cielo, no van a entrar al reino de Dios. Si él habla entonces los fornicarios, los adúlteros, los ladrones, todos esos tipos que practican, ¿verdad?, pecado. Y entonces dice que los afeminados ni los que se echan con varones. Aparentemente Pablo está dando dos categorías de individuos homosexuales, ¿verdad? Los afeminados, ¿verdad?, que se hacen hombres, indudablemente, que se hacen pasar por mujer, etcétera, y aquellos entonces que practican también la homosexualidad, o sea, activamente en eso. Y ahora oigan ustedes lo que él dice en el versículo 11: estos erais algunos, mas ya sois lavados, ya sois santificados, ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay una excusa actualmente, una explicación de algunos que defienden la homosexualidad, que dicen que el homosexual nace como homosexual, que se ha encontrado en el cerebro un asunto, un canal, ¿verdad?, que el homosexual sale así, y por lo tanto Dios tiene que aceptarlo de esa manera. Bueno, hay dos asuntos que yo quiero mencionar ahora. Si alguno de nosotros hereda alguna tendencia una tendencia pecaminosa, de paso todos heredamos la tendencia al pecado. Nadie se escapa de eso. Lo interesante es que cuando venimos a Cristo Jesús, Él quita todo tipo de tendencia. Él nos cura de cualquier situación que tenga que ver con el pecado. Eso es lo que dice la palabra. ¿Está bien? La sierva del Señor, Elena White, dice también que el Señor nos da la victoria sobre tendencias hereditarias también. ¿Está bien? Si alguno quisiera buscar ese argumento. Pablo dice aquí, ¿verdad?, cuando habla de los que no van a entrar al cielo, y menciona todo, y entre ellos los afeminados y los adolescentes y los que se echan con varones. Él dice que algunos eran, pero ya no lo son. Lo que quiere decir que si alguien busca la excusa de que nació con esto y que no puede, Dios cura todo, y Pablo dice aquí que ya curaron algunos. ¿Está bien? Pero es interesante que a ese argumento que dicen que hay homosexuales que nacen así, y yo he oído bastante ese argumento. En tiempo atrás, mientras precisamente estudiaba esta problemática de la homosexualidad con toda la corriente y aún las presiones que hay, entré de repente a un estudio los resultados de un estudio que se hizo en relación con individuos que son homosexuales o lesbianas, y se descubrió que no es que nacen así,
sino que el estudio reveló que cuando una persona comienza a practicarlo, entonces el cerebro comienza a crear un canal. El individuo se va acostumbrando a eso y el cerebro va entonces creando un canal y entonces sigue ese asunto y esa práctica y ya el cerebro tiene un canal que estimulado por la práctica y hace que cuando se estudia el cerebro se ve ese canal que se ha creado no en nacimiento sino con la práctica de ese asunto. Ustedes saben que los que estudian la eficacia de la mente y el cerebro para evitar que le dé Alzheimer, dicen, usted tiene que cada día aprender algo nuevo para que así la mente suya no envejezca, su cerebro se mantenga joven y así entonces puede seguir funcionando por muchos años sin que le dé nada que tenga que ver con Alzheimer. Esto es lo mismo que está pasando con la gente que practica la homosexualidad. No es que nacen así, es que crearon un canal por practicarla. Así es que usted debe tomar muy en cuenta eso cuando a usted le toque hablar con alguien en relación con lo que tiene la homosexualidad, con la homosexualidad. Miren, Dios destruyó a la gente del diluvio, precisamente su mayor problema era la promiscuidad y la violencia. Y que esas dos cosas van juntas. La promiscuidad y siempre va mezclada a la violencia. Los vicios siempre van mezclados a la violencia. Dios lo destruyó. Algunos dicen que en ese tiempo todavía homosexuales, aunque la Biblia enfatiza la promiscuidad entre sexos diferentes, o sea, promiscuidad entre hombre y mujer. Dice los hombres casábanse y con mujeres, etc. Es posible que hubiera también la homosexualidad, la práctica de la homosexualidad, y que Dios decidió destruir también a los antediluvianos, incluyendo esto también. Un ejemplo sí claro tenemos es el asunto de Sodoma y Gomorra, que Dios lo destruyó precisamente, y eso sí fue específico, por la práctica de la homosexualidad. Eso está claro en la palabra, y cuando usted quiera leerlo, búsquese en su casa Génesis 18 y Génesis 19. Ahí le dirá claro. Por eso, a la práctica de la homosexualidad, los que practican la homosexualidad, el sexo homosexual se le llama sodomitas. ¿Está bien? Porque eso, ¿verdad? Sodoma fue la ciudad, el lugar famoso por ese tipo de situación. Otros lugares han sido, ¿verdad?, nombrados por esta situación y han sido destruidos también por ese tipo de promiscuidad, como Pompeya, que usted visita Pompeya, destruida por el Vesubio, y encuentra ya un montón de figuras, ¿verdad?, que se demuestra claramente que había una clara razón para Dios destruir. Ahora miren, la gente busca cada día más excusas para pecar, cada día. Siempre cree que el pecado, pues Dios tiene que aceptarle el pecado. Dios sigue diciendo que aquel que está practicando pecado, cualquier tipo que sea, pues será destruido, incluyendo los homosexuales y las lesbianas. Lesbianas, ¿por qué se llaman lesbianas? Porque también había una isla a las afueras de Grecia, llamada Lesbos, donde había una pareja de mujeres que eran homosexuales, y entonces pues de allí viene el título, es el nombre de lesbianas. Mis amigos, a medida el mundo avanza, Cristo dijo que la promiscuidad iba a ser cada día peor, más grande. Ahora se iban a juntar en el mundo la promiscuidad entre sexos opuestos y la promiscuidad entre sexos iguales. Por eso Cristo dijo que los últimos días serían como Sodoma y Gomorra y que también serían como los tiempos del diluvio. Pero que entonces, como allá en tiempos del diluvio, vino el diluvio del suelo y destruyó a todos, y también en tiempos de Sodoma vino fuego del cielo y destruyó a todos, así Dios actuará contra aquellos que practican el pecado de la homosexualidad.